Hola, buenos días. Lo primero, agradeceros vuestra asistencia a este encuentro técnico de hoy, en el que hablaremos sobre la consolidación y refuerzo de estructuras de mampostería y albañilería. Esta jornada viene a complementar la que vimos a principios de año sobre el saneamiento de estas estructuras. Hablaré indistintamente tanto de mampostería y albañilería porque al final las intervenciones a realizar son prácticamente las mismas. Este es el programa del día de hoy. Hablaremos de los sistemas de refuerzo FRG, pero primero veremos una parte sobre consolidación estructural, porque aunque son intervenciones diferenciadas, la consolidación y el refuerzo, la mayoría de las veces van de la mano, porque al final las estructuras sobre las que se actúan suelen tener patologías de diversa índole. Normalmente primero debemos consolidar antes que reforzar. En cuanto a la segunda parte, dentro de los sistemas FRG hablaremos de dos tipos de sistemas, los que funcionan por anclaje mecánico y los que funcionan por adherencia. Vamos a comenzar consolidando las estructuras. El saneamiento y la restauración de los edificios de albañilería, tanto si son residenciales como los de valor histórico y artístico, deben realizarse únicamente cuando se hayan identificado con precisión las causas que han provocado la degradación o el actual estado de conservación, a través de un atento análisis visual acompañado, en caso necesario, de exploraciones diagnósticas. Una vez conozcamos bien la tipología y el estado del soporte, podemos escoger los materiales más adecuados, ¿no?, para realizar el trabajo, y definiremos las distintas técnicas de intervención, siempre pensando en la compatibilidad de estos materiales con el soporte, con la finalidad de dar la máxima durabilidad a la intervención que realicemos. Bueno, nuestro propósito al final es ayudar al proyectista, al promotor o al usuario final a identificar el material más adecuado que hay que utilizar en el saneamiento y la restauración de los edificios. Y todo ello desde conceptos como la ecosostenibilidad, para mejorar la calidad de vida de las personas que residen o utilizan estos edificios. A través de nuestra experiencia y teniendo en cuenta que el origen de la empresa está en Italia, donde tenemos una trayectoria muy dilatada en la restauración de edificaciones, hemos desarrollado la línea Mape Antic. Se trata de una línea específica de productos confeccionados a base de cal y ecopuzolanas. Están completamente exentos de cemento y se dedican a la consolidación y el saneamiento de albañilería. Esta albañilería realizada con ladrillo, piedra, tufo, mixta, etc. Bueno, para entrar en materia vamos a identificar los materiales fundamentales que Mampeatic utiliza, que serían la cal y la ecopuzolana. Entre los constituyentes más antiguos utilizados en la construcción de edificios, en un lugar preferente tenemos que posicionar la cal en todas sus formas. Los primeros testimonios documentados relativos a los sistemas de producción y trabajo con la cal se citan ya en el periodo romano. En este caso, estas imágenes comparan un mortero puzolánico del siglo XIII, en la izquierda, y un mortero de la línea Mape Antic después de 8 días de curado. En cuanto a la morfología, prácticamente no notamos ninguna diferencia particular entre ellos, y esto se debe a que la cal está presente en Mape Antic y reacciona con el material puzolánico formando silicato de calcio, imitando así los antiguos morteros elaborados por los romanos, que han llegado a perdurar hasta nuestros días, gracias a la resistencia que aportaban las puzolanas a estos materiales. El redescubrimiento de las extraordinarias prestaciones de la cal en combinación con la puzolana natural y con la arcilla cocida en polvo, desde el punto de vista químico y mecánico, llevó a los laboratorios de I+D de Mapei a estudiar sistemas innovadores para el saneamiento de los edificios, utilizando materiales puzolánicos modernos. Las investigaciones efectuadas han llevado al uso de un producto particular, que sería la ecopuzolana. Le llamamos eco porque son productos de recuperación, ¿no? Que no tenemos que fabricar partiendo de cero, porque no se gasta energía ni recursos materiales. Este material es de reacción puzolánica, de naturaleza inorgánica. Tiene un color muy claro y es particularmente rico en sílice amorfa. Tiene una elevada superficie específica y una alta reactividad. Como hemos comentado, al ser un producto con gran capacidad de reactividad, cuando lo mezclamos con la cal, activa el proceso de endurecimiento en un tiempo muy breve. La cal libre presente en el momento del pastado del material reacciona consumiéndose en un plazo aproximado de 3 días, evitando así posibles reacciones sulfáticas ya que la cal ya se ha consumido. Mapeantic es la expresión de una gama de productos confeccionados a base de cal y copuzolana. Es un material hidráulico completamente exento de cemento, con una alta resistencia a las sales habituales en soportes antiguos debido a la ausencia de cal libre, y con una estructura que lo hace compatible y cercano a los morteros originales. Como podemos ver, son productos de bajo módulo elástico y resistencias relativamente bajas. En algunos casos, como en el sistema macroporoso que vimos en la otra jornada, tienen capacidad de albergar sales,
eliminando la humedad de remonte capilar y evitando la rotura de los morteros. La estabilidad y la resistencia de las sales de Mapeantic viene a quedar confirmada en el ensayo de ANSET, que es el que vemos aquí. Es un ensayo muy sencillo que consiste en dejar unas muestras en inmersión con agua salina y ver cómo reaccionan. Después de un ciclo de 28 días, las muestras realizadas con Mapeantic prácticamente no han sufrido deterioro, como se ve. Las propiedades morfológicas y funcionales de los productos Mapeantic quedan descritas y resumidas en esta diapositiva. Que como hemos ido comentando, pues las resistencias mecánicas son similares a las de los sistemas tradicionales, que son generalmente bajas. Las propiedades elastomecánicas son compatibles con las de los materiales utilizados originalmente, que son generalmente débiles. La mayoría de los productos Mapeantic son de bajo módulo elástico. La trabajabilidad es comparable a los mejores sistemas a base de cal hidratada, con la ventaja de que las ecopuzolanas ayudan a la reacción y secado más rápido que los morteros tradicionales. Tienen una alta transpirabilidad y porosidad de los materiales. Ayuda a la difusión del vapor en los muros, mejorando la calidad del aire interior de las viviendas. Es conocido que el uso de la cal en construcción tiene un efecto higienizante. También tiene una alta resistencia a las sales solubles debido al rápido consumo de la cal libre del mortero. Esto es muy interesante cuando trabajamos con soportes complejos. No tiene ninguna reacción álcali-árido y existe la posibilidad de pigmentar los productos en la misma obra, con tierras coloreadas u óxidos. Esto es interesante ya que en muchas ocasiones es difícil conseguir directamente el mismo color o textura del mortero original. Bueno, una de las cosas que podemos encontrar es la necesidad de consolidar una bóveda o un muro, que es la más habitual, pero que la forma de intervenir en realidad es la misma. Esto sería un ejemplo de una bóveda en una iglesia en Granada. Debido al gran deterioro y al estado de las partes más importantes de la iglesia, se procedió al apuntalamiento de la bóveda y al apuntalamiento de los muros. Gran parte de la zona interior se tuvo que apuntalar y se colocaron andamios para poder acceder a las bóvedas, como la que vemos, sobre todo en la zona del altar de la iglesia. Como consecuencia del abandono y tras el paso de los años, pues sufrieron grandes roturas las bóvedas, las cúpulas, los arcos e incluso los muros de piedra de la iglesia. Hasta que el día de hoy, como se puede ver estas fotografías, pues no habían tenido intervención de recuperación. Normalmente estas lesiones se producen por asentamientos o movimientos de la estructura, también dilataciones de la cubierta, filtraciones o hierbas que crecen provocando daños. En este caso, lo que se hizo fue realizarse una inyección con la que se consiguió recuperar la continuidad y el monolitismo perdidos a raíz de las lesiones. El proceso de intervención sería la eliminación de los revestimientos actuales, lo primero, abriendo las fisuras y dejándolas limpias y visibles. Después se sellaría y se colocarían los inyectores con un mortero de albañilería a base de cal hidráulica natural. Cuando realicemos una inyección siempre debemos preparar una estrategia para que ésta sea efectiva. El día antes tendríamos que inyectar agua para comprobar que los inyectores funcionan correctamente y están conectados entre sí, siguiendo la fisura. Pero principalmente el objetivo sería el hidratar bien el soporte, evitando así que el soporte nos robe agua, ¿no?, de nuestra lechada. La inyección la haremos con una lechada de cal y puzolanas, que explicaremos más adelante. En esta diapositiva se hace desde el intradós, como podéis ver, por lo que necesitaríamos cierta presión. Siempre que se tenga acceso es mejor hacerlo por el extradós, ya que podemos controlarla más fácilmente y la aplicación la podemos realizar por un simple vertido. A medida que hayamos rellenado la fisura iremos cerrando los inyectores y una vez seca la lechada procederemos a retirar esos inyectores. A continuación simplemente se realizaría un revoque transpirable y se terminaría con un revestimiento mineral, que por ejemplo sería el silicato, ¿no?, al tratarse de patrimonio histórico. En este caso, Mapeantica Letamento, que es el producto que tenemos aquí, nos permite realizar el retacado de las juntas de la bóveda, previa a la aplicación de la lechada de consolidación, que sería Mapeantic F21. Este producto está disponible en todos los colores que veis aquí en la diapositiva abajo a la izquierda. También se podría realizar el retacado con Mapeantic Structurale. Este sería un mortero que también es exclusivamente en base cal, pero que tiene una resistencia mayor que el anterior. Es un M15 y que en ocasiones se solicita por temas de cálculo. De todas formas, lo más habitual es realizarlo con el producto anterior. Y con esto ya tendríamos el soporte preparado para realizar la inyección. Este sería el producto para realizar las lechadas convencionales de inyección. Como vemos, el nombre ya es indicativo, Mapeantic I de inyección,
Es un producto muy fluido, prácticamente es como agua, y como hemos visto nos permite consolidar bóvedas y arcos, pero también nos serviría para rellenar cimientos, pilastras, mampostería en seco, consolidación de albañilería, ladrillo, tufo, mixta incluso, en edificios existentes donde existan fisuras, huecos y cavidades internas, incluso si fuesen de grandes dimensiones. Este producto no tiene un límite de inyección. Mientras encontremos cavidad, se puede seguir inyectando. Es muy habitual para consolidar murallas, por ejemplo, puesto que este producto es como un adhesivo líquido de cal. Otro producto análogo sería el Mapeantic F21. Los campos de aplicación de Mapeantic F21 serían los mismos que los de Mapeantic I, pero en particular se prescribe cuando en la bóveda o el muro hubiera frescos que pudiesen ser sensibles a la humedad o bien que se hayan despegado del soporte. Este producto ya no es tan fluido, es más cremosito y tiene la particularidad de que no necesita de la humectación previa del soporte, ya que el producto lleva incorporado retenedores de agua que evitan que el material se deshidrate por la absorción del soporte. Además tiene una alta capacidad adhesiva, por lo que también se emplea para rellenar los embolsamientos que se producen a veces en revoques y esgrafiados y reconectarlos al soporte. Finalmente, lo que realizaríamos sería el revoque con un mortero de cal transpirable. Ojo, transpirable, no macroporoso, que son los que veíamos en la jornada anterior. No lo podríamos utilizar, por ejemplo, para tratar humedades por capilaridad. Y una vez revocado se podría revestir según el acabado estético que se buscase. Bueno, ¿qué pasa si tengo un muro y quiero dejar la mampostería vista? En el caso de tener que reconstruir un muro, rejuntarlo, retacarlo, Mapei basa la solución en Mapeantic Aletament, el que habíamos visto anteriormente. Eso es un producto que, como ya hemos visto, como retacado previa a la aplicación de una lecha de inyección, que aquí presentamos como una solución para la reconstrucción de un rejuntado de muro cara vista. La ventaja de este producto, además de sus características físico-mecánicas y su resistencia a las sales, es que no provoca la formación de fluorescencias, que son perjudiciales al fin y al cabo tanto desde el punto de vista físico como estético. Este producto se presenta, como ya hemos dicho, en 7 colores de acabado y se adapta al final, gracias a ello, perfectamente al color de las piedras o ladrillos del soporte, según el aspecto estético final que se quiera dar. ¿Qué pasa si tenemos que reconstruir grandes volúmenes o que queremos consolidar utilizando una colada de mortero? Pues tendríamos un mortero específico para esto, el Mapeantic Colabile. Nos serviría incluso para verter en la coronación de muros cuyas caras de sellería se hubiesen destrabado, ¿no?, del relleno interior y hubiese quedado hueco. Y aquí pasamos a los revestimientos elásticos, impermeables y protectores, porque si queremos proteger e impermeabilizar cualquier paramento de mampostería, Mapeantic Ecolastic es una garantía ante las agresiones de las sales, también sobre los agentes atmosféricos y los rayos UV. El producto mantiene asimismo su elasticidad hasta una temperatura de -5 grados y puede ser aplicado tanto en superficies que estén sujetas a presión hidráulica positiva como negativa. Esto sería una solución única para la protección de elementos arquitectónicos de valor histórico mediante un mortero que también es completamente exento de cemento y se puede pigmentar con óxidos naturales. Nos facilitaría la protección de superficies expuestas a los agentes atmosféricos, también la protección de soportes que puedan entrar en contacto con agua de mar, sales antidescongelantes o sales solubres, y la protección elástica de superficies que presenten microfisuras. Y por último, comentar brevemente que otro tratamiento que se suele reclamar a menudo en muros que no han perdido su consistencia original, ya sean los mampuestos o ladrillos como la matriz de mortero, en este caso la llaga la podríamos recuperar mediante el retacado comentado anteriormente, si ya está muy perdida, ¿no?, ese mortero, o simplemente utilizar un tratamiento que nos aporte dureza superficial, tanto a los mampuestos como a la matriz. Para esto tendríamos dos versiones diferentes. Un consolidante a base de ésteres etílicos del ácido silícico, silicato de etilo, que es como se suele nombrar, que es un proceso irreversible. Este éster reacciona con el soporte y genera una microestructura que aporta mayor dureza superficial. Y este producto estaría en versión hidrofugado como no hidrofugado. Y por otro lado estarían los consolidantes reversibles, que es el más utilizado para piedra. En este producto
este producto entra en el soporte y no genera una microestructura de reacción con el soporte, sino que va rellenando huecos, de forma que proporciona mayor dureza al final. Si con el tiempo nosotros quisiéramos revertir esta operación, lo podríamos hacer con un alcohol adecuado. Estos productos mantienen el aspecto original de la piedra, son transparentes, aunque inicialmente es verdad que suelen subir un poco el tono, pero con el tiempo vuelven a su estado original, manteniendo la apariencia del paramento. Si lo que queremos simplemente es hidrofugar, tenemos los denominados antipluvión, cuyo resultado es el que se aprecia en la imagen. El agua de lluvia, en vez de penetrar en el soporte, como ocurre a la derecha de la foto, se queda en superficie en forma de gotas, protegiendo los elementos. También al aplicarlos se sube un poquito el tono, pero con el tiempo desaparece. De todas formas, siempre aconsejamos realizar una prueba de servicio para comprobar que el resultado al final es el que se desea. Y para acabar os voy a mostrar algunas referencias de obra que hemos realizado. Empezaremos con la conservación y mantenimiento integral de las murallas de Ibiza que realizamos. Las murallas de Ibiza es una de las muestras más importantes que se conservan en todo el Mediterráneo, el sistema de fortificaciones y baluartes de la segunda mitad del siglo XIX, y que desde el año 99 están dentro del inventario de bienes del patrimonio de la humanidad. En este caso se identificaron las patologías existentes y se indicaron los trabajos necesarios a realizar, definiendo los medios, las técnicas y la metodología de actuación. Por parte nuestra realizamos un gran trabajo en equipo porque desde nuestro agente comercial que realizó el seguimiento para que el suministro de materiales no fallara hasta nuestro departamento de prescripción y de oficina técnica que dio soporte a los proyectistas en la redacción de posibles soluciones. Incluso nuestro departamento de aplicaciones que realizó varios ensayos y arranques de obra, incluso dando soporte a cuestiones que iban saliendo mientras avanzaban los trabajos. En esta diapositiva, por ejemplo, podemos ver la reconstrucción de alguna de las piedras de marés. El proceso consistía en retirar el material que estaba débil o en fase de caída, se saneaba bien el soporte, se humectaba con agua y con el mortero de albañilería mezclado con picadís de marés se reconstruía la geometría de la piedra, ayudándonos con restos de piedras de la misma obra que habían caído. A medida que el producto se tiraba, se le daba la forma geométrica. Y con un cepillo de alambre se le daba la textura de la piedra. En todas las zonas bajas donde se creía que el agua de lluvia podría afectar, también se aprovechó para aplicar los hidrofugantes que veíamos y proteger así las actuaciones. En zonas de muros en los que originalmente se aplicaron rebuques cubriendo soportes de composición mixta y que estaban visiblemente degradados, después del saneado de todo el material débil y del lavado con agua a presión, se reconstruyeron mediante la confección de morteros con un aglomerante hidráulico que tenemos, se llama Mapentic LC, que se mezcla con un 20% máximo de cantos rodados seleccionados. También para regenerar las partes degradadas y proteger el cordón perimetral de la muralla existente en la parte más alta, se utilizó nuevamente el mortero el Mapeantic Aletamento para reconstruir el soporte recuperando el volumen y regenerar las juntas entre los bloques de piedra, así como también crear una media caña con el soporte vertical que evitaría la acumulación de agua al dar esa inclinación y facilitaría su evacuación. Con el fin de aumentar su durabilidad, la superficie del cordón perimetral reparada, así como el encuentro del muro perimetral, se protegieron con el revestimiento elástico bicomponente que habíamos visto, esa impermeabilización, Mapeantic Ecolastic. El mismo revestimiento impermeable también se aplicó sobre otros elementos singulares con especiales necesidades de protección, como la cubierta piramidal que vemos de la garita del baluarte de San Jaume. Y aquí podéis ver alguna imagen del estado de las bóvedas de los baluartes, que presentaban superficies muy débiles, muy heterogéneas y con grandes oquedades. Teniendo un soporte de este tipo, que para su regularización debería absorber espesores de entre 2 y 10 centímetros, se optó por la aplicación del sistema de revoque armado que veremos, compuesto por el mortero de refuerzo Mapeantic Structurale, NHL, que garantizaba unas características mecánicas, físicas y químicas compatibles con la calidad de la mampostería original. Y la malla de fibra resistente a los álcalis Mapenet M30, que permitía conferir a la estructura reforzada una elevada ductilidad, así como una distribución más uniforme de las solicitaciones. En aquellas partes donde el espesor a cubrir era de entre 1 y 2 centímetros, se aplicó el mismo producto sin malla. Fijaos en el pavimento de arena porque ahora hablaremos de él.
y como se quería una textura más fina, el producto es muy fibrado. Se aplicó a todo el conjunto un enlucido fino que se llama Mapeantic FC Civile. Estos son los pavimentos. En la misma zona se renovaron los pavimentos que estaban degradados con el mismo mortero Mapeantic Estructurale NHL mezclado con gravas seleccionadas después de varias pruebas y muestras, lo que permitió fue conformar un pavimento in situ con elevadas prestaciones mecánicas, ya que se clasifica como M15 según la norma EN 998/2, y para la protección final se eligió una microemulsión de dispersión acuosa que reduce drásticamente la absorción de las sustancias de aceites y de agua. Se llama Maveantic Stain Protection. Con esto lo que quería mostraros al final es que con productos cuya finalidad general es otra, podemos llegar a diseñar soluciones ex proceso para una intervención particular. Bueno, y este es un proyecto muy bonito. Esta iglesia es San Rafael, perteneciente al antiguo Instituto Mental de la Santa Creu de Nou Barris, en Barcelona. Hoy sede del distrito que podéis ver enfrente. Estaba sin uso desde hace 30 años y presentaba una gran degradación. Como podéis ver, parte de la iglesia había quedado enterrada y sufría problemas de consolidación estructural. Este es el estado en el que se encontró la constructora que tenía que afrontar la rehabilitación. Y lo primero que se hizo fue eliminar todos los antiguos revestimientos hasta llegar al soporte original. Como podéis ver, justo debajo de donde está repicando el operario con el martillo hidráulico, se dejó un muestreo del revoque original, que así le servía de referencia para la posterior colocación del nuevo revoque. Estas referencias se dejaron tanto para la reconstrucción del revoque como para la reconstrucción de las nuevas cornisas. Una vez eliminado el material, se limpiaba con agua a presión, se aplicaba un producto por impregnación que permitía que las sales disueltas hasta una profundidad de 2 centímetros saliesen hacia el exterior, y se volvía a limpiar con agua a presión para eliminarlas al máximo. En algunas zonas de las torres de los campanarios se realizó una restitución de los morteros originales, sustituyendo los ladrillos macizos por ladrillos nuevos que estaban tomados por nuestro mortero de albañilería, el que hemos visto, Mapeantic Aletamento. En todas las intervenciones que veis siempre partimos de una buena humectación del soporte para revestir los muros. Se aplicaba la capa final de agarre, Mapeantic Rinzafo, que vimos en la otra presentación, que es un mortero antisales, para favorecer la adherencia del siguiente mortero. Esta aplicación se realizaba en un espesor de 5 milímetros. Este mortero va bien proyectarlo ya sea con máquina o de forma manual, de modo que se fije bien al soporte. Con las referencias que habían dejado en el soporte sacaban las maestras y aplicaban 2 capas de nuestro mortero de revoque transpirable. Aquí podéis ver que el operario con la regla está maestreando el mortero. Había poco tiempo para realizar la obra. Si se hubiese optado por hacer el trabajo con una cala aérea, hubiesen tenido que esperar prácticamente un mes entre capa y capa. En cambio, con el mortero Mapeantic Intonaco NHL se pudo recortar mucho los tiempos de aplicación de los revoques. Aquí vemos otro ejemplo de recuperación de volúmenes en elementos de la fachada. Y la geometría de la parte superior de las cornisas se realizó con Mapeantic Structurale, ya que tenían que reconstruir volúmenes muy importantes. En estas zonas se lucían con nuestro lucido fino FC Civile. Para el resto de cornisas inferiores y elementos ornamentales de menor espesor se usó el propio mortero de revoque, Mapeantic Intonaco NHL. Fijaos en los regles y herramientas que se usaban para dar forma a los diferentes elementos. Esta es una imagen más de cómo conseguían dar forma a las cornisas. Y aquí se ve el conjunto terminado y pintado, que quedó perfectamente. Y esta es una imagen del trabajo terminado por la parte posterior y la fachada principal. Y esta es la imagen final global. Como veis, se mantiene la esencia del original utilizando todo productos compatibles. Bueno, pues ya habríamos terminado con la parte de consolidación y ahora pasamos a la parte de refuerzo. Vamos a hablar de refuerzos que están compuestos por una matriz inorgánica, que es un mortero de cal que lo armamos con una malla. Bueno, de cal o de cemento, veremos ambos sistemas. Depende de cómo lo armemos y de cómo lo coloquemos, tendremos un sistema u otro. Si pensamos un momento cuáles son las técnicas más habituales para hacer refuerzos de elementos murarios de albañilería, pues sin lugar a dudas nos va a venir a la mente el sistema de revoco armado, compuesto con un mortero de cemento aplicado en varios centímetros de espesor y armado con una malla electrosoldada de acero, que a su vez está conectada transversalmente al soporte con conectores metálicos.
En términos de refuerzos, verdad que es una técnica válida, pero presenta puntos débiles que se han podido comprobar a lo largo del tiempo. Esta debilidad se ha demostrado en primer lugar porque en el material con el que está fabricada la malla de refuerzo, que es acero, se puede ver afectada por fenómenos de corrosión. Si hacemos la analogía con el hormigón armado, para garantizar una adecuada protección de esta armadura deberíamos aplicar varios centímetros de mortero de espesor, que aumenta el peso propio de la estructura al final. Este refuerzo va a modificar tanto la rigidez como el periodo propio de la estructura, existiendo una gran diferencia con la estructura sin reforzar. Por ello, veremos dos alternativas a este tipo de refuerzos. En la primera de ellas, denominada con el acrónimo CRM, se sustituye una malla electrosoldada por una malla de fibra de vidrio. Esto permite reducir los espesores de aplicación, puesto que ya no se requiere un recubrimiento mínimo para la armadura. A nivel aplicativo, podemos reducir los espesores de 6-7 milímetros en el caso de 6-7 centímetros en el caso de la malla galvanizada a 3-4 centímetros en el caso de la malla con fibra de vidrio. Esta malla de fibra de vidrio, además, está tratada para que resista el ataque de los álcalis del cemento. En este caso, sigue siendo necesario conectar el refuerzo al soporte mediante unos conectores preformados que veremos de fibra de vidrio. Con la segunda alternativa, el refuerzo tradicional, que se llama FRCM, podemos reducir aún más el espesor de aplicación, reduciendo el peso propio de la estructura una vez reforzada. En este caso, el refuerzo se podría aplicar hasta un espesor comprendido entre el centímetro y los 3 centímetros, pero normalmente se aplica en unos 15 milímetros. Aquí el mortero presenta una gran adherencia que permite una correcta transmisión de los esfuerzos entre la malla y el soporte. Como se trabaja con tan poco espesor, se aumenta la resistencia, la ductilidad y la capacidad de disipación de energía, sin modificar la rigidez de la estructura. En este caso, los conectores al soporte no son necesarios, bueno, salvo en ciertos casos excepcionales que veremos más adelante, y la malla también presenta unas características especiales. Normalmente, con el primer sistema propuesto, el CRM, se utiliza para reforzar a compresión y el segundo, el FRCM, para reforzar a cortante. O tenemos elementos de geometría compleja, como una bóveda, en los que colocar anclajes sería más complicado. En esta diapositiva podéis ver un resumen de las características fundamentales de los sistemas de refuerzo que hemos presentado. En cuanto a espesor de aplicación, que varía de unos 6 centímetros del tradicional, 4 en el CRM y entre 10-15 milímetros en el sistema adherido. Limitaciones geométricas que pueda tener la malla si la geometría es complicada, iros siempre al que funciona en este caso por adherencia, porque va a ser mucho más fácil de trabajar, según el tipo de matriz inorgánica empleada o el peso de intervención. Tened en cuenta que al reducir el espesor, reducimos mucho el peso. Fijaos que a igualdad de refuerzo en términos de resistencia cortante, el incremento de peso que se produce con el sistema tradicional frente al sistema de revoque en bajo espesor es casi 4 veces mayor. Si lo que tenéis es un muro que tenéis que reforzar a compresión, os podéis ir al sistema por anclajes de todas las maneras, al CRM. Bueno, y a nivel normativo, el Código Técnico Español contempla las intervenciones en este tipo de estructuras en el documento básico de seguridad estructural de fábrica, pero no entra a determinar temas de refuerzo. En el caso de Italia, tienen una normativa específica para el refuerzo de estructuras de albañilería que permite al proyectista validar el cálculo de la intervención. Al final, la forma de construir italiana y la española es muy similar, de forma que estos documentos o guías nos pueden resultar útiles a la hora de caracterizar el refuerzo. Nosotros nos solemos guiar en concreto por la Gaceta Oficial, el segundo que aparece aquí. Estos documentos son de acceso público, si las buscáis os las podéis descargar. La Gaceta te indica qué tipo de muro tienes, qué actuación realizar y te da un orden de magnitud de qué refuerzo estás consiguiendo. Aquí se ve, ¿no? Los muros de mampostería y albañilería son muy difíciles de caracterizar en cuanto a que son muy heterogéneos en todo su volumen. Y la normativa italiana lo que hace es definir 8 tipos de muros para que el proyectista clasifique su intervención en función del tipo de muro. Una vez que lo ha determinado, te da una orientación sobre cuáles son los valores máximos y mínimos que se deben considerar para valores como la resistencia a compresión, los módulos elásticos a compresión y la compresión tangencial. Una vez que se define el tipo de muro, para el cálculo del refuerzo en función de la tipología del mismo, se le asignan unos valores máximos de mejora.
según el sistema de refuerzo que utilicemos, sean inyecciones, revoque armado, etc. Y vamos a entrar en materia con el primer sistema enunciado. Este sistema está compuesto básicamente por tres elementos: una matriz inorgánica en la que embebemos la malla, una malla de refuerzo de fibra de vidrio y conectores de fibra de vidrio performados que se anclan al soporte con taco químico. Como sabéis, cuando un muro está sometido a una compresión, por efecto de Poisson tiende a ensancharse, porque si realizamos un refuerzo y no lo conectamos al soporte, cuando entra en carga el revoque tenderá a desprenderse. Esto se soluciona pues, conectando con anclajes mecánicos. Y si podemos actuar por un lado del muro, bien, pero si podemos actuar a doble cara, muchísimo mejor. La intervención más habitual del refuerzo con el sistema CRM es realizar revoques armados en muros de carga. La matriz, en la que existían dos versiones, Mape Antique Structurale, que es un mortero de cal empleado en edificios de valor histórico-artístico, y Mape Wall, Intonaca y Rinforza, que en este caso llevaría en su composición algo de cemento, ¿no? Es un mortero bastardo, que es más económico. Este segundo producto sería más indicado para estructuras que no sean tan antiguas o que no tengan problemas de sales o problemas de yesos, etc. En este caso, la normativa no especifica qué tipo de mortero emplear para según qué edificios, pero normalmente los morteros exentos de cemento se reservan para rehabilitación patrimonial. Bueno, pues una vez escogido el mortero, entre capa y capa se colocará la malla con los anclajes. En cuanto a los anclajes, son de fibra de vidrio, que se podrían colocar metálicos, solo que pensad en los posibles problemas de corrosión que se pueden dar. Estos anclajes se fijan al soporte mediante un taco químico. Respecto a la malla, se trata de una malla estructural de fibra de vidrio que se presenta en dos versiones diferentes según la necesidad de refuerzo que se requiera. Respecto a la colocación de los conectores, lo aconsejado serían 4 o 5 por metro cuadrado, pero siempre será decisión del técnico cuántos colocar. Lo que es fundamental es que los conectores atraviesen unos 2/3 del espesor del muro, de ahí que haya conectores de hasta 70 centímetros de longitud, y que en el caso de realizar el refuerzo por las dos caras se crucen los conectores, tal como veis en la imagen, de manera que los tacos químicos epoxi o vinilester se toquen para mejorar ese monolitismo que tenga el muro. Cuando se refuerza un muro a compresión, la tendencia natural de este muro al entrar en carga es expulsar el refuerzo, por lo que haciendo esta conexión bien hecha impedimos este movimiento. Estos revestimientos se colocan realizando primero los orificios, posteriormente extraemos el polvo generado y colocamos un taco químico, normalmente vinilester, porque funcionan mejor con humedad. Los epoxis suelen ser contraproducentes en presencia de humedad. Colocamos los conectores a razón de 4 o 5 por metro cuadrado. Posteriormente humectamos el soporte y si el soporte estuviera muy mal, le daríamos una imprimación para consolidar si tuviese polvo. A continuación aplicamos el mortero y embebemos en él la malla de fibra de vidrio, regularizando al final la superficie obtenida. Hay que asegurarse de que la malla queda en medio del espesor del mortero y no pegada al muro, porque no cumpliría su función. Este revoque quedaría así preparado ya para poder ser revestido. Bueno, y os paso a mostrar un ejemplo de obra de este sistema. En este proyecto, realizado de forma multidisciplinar por los arquitectos del proyecto, por los investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña, por ingenieros de estructura y por restauradores, el objetivo de la intervención era habilitar lo que había sido la vivienda del arquitecto Puig i Cadafat, en la localidad de Argentona, y que actualmente es una casa museo. Para ello se debían llevar a cabo diferentes actuaciones de refuerzo. La que compete al uso de nuestros materiales en este caso fue la rehabilitación de las almenas de coronación, que debido al paso del tiempo, pues algunas se habían caído y otras habían tenido que ser retiradas por riesgo de desprendimiento. El objetivo de los técnicos que intervinieron en el proyecto era asegurar las condiciones del edificio y, en la medida de lo posible, aumentar la estabilidad del mismo. Como la cubierta se encontraba en un estado precario, se debía contemplar una intervención que, además de reparar las almenas, consiguiera conectar todas las fachadas del edificio, de manera que se aumentara la estabilidad del mismo frente a acciones horizontales, dotándola de suficiente estabilidad y rigidez.
Y otro de los objetivos era realizar la intervención con materiales que fueran pues, lo más parecidos posibles a los usados en la construcción, por lo que se optó por madera y cerámica, recibida con morteros de cal. Se rehabilitó la cubierta utilizando un techo construido por viguetas de madera que soportan un embaldosado cerámico, conectando estas viguetas con tableros USB para darle mayor rigidez a la estructura. Y una vez realizada esta intervención, se buscaba una solución para estabilizar las almenas. Para realizar esta intervención se optó por un sistema de manteniendo los criterios de compatibilidad con los materiales antiguos que fueran capaces de soportar estas tensiones. Lo primero que se hizo fue reconstruir las almenas que se habían caído o que se habían tenido que retirar por precaución. Una vez recuperada la forma inicial, se tenía que conectar de algún modo esos dos planos y se optó por un sistema combinado de fibra de vidrio y de hormigón de cal. Pues después de realizar muchos ensayos en colaboración con la UPC, se decidió usar la fibra de vidrio Mapenet EM, combinada con un mortero de cal fluido Mapeantic Colabile, mezclado con áridos de granulometría seleccionada. Se hizo un zuncho perimetral para permitir esa conexión que los técnicos buscaban y se conectó con un armado realizado con fibra de vidrio, como veis aquí en las almenas. Con ese hormigón aplicado por vertido se hizo una estructura paralela conectada a la primera para dotar al sistema de la estabilidad requerida. Aquí os pongo un vídeo. Sí. Se realizaron pruebas con diferentes materiales, con morteros de cal hechos en obra, y nos pidieron a nosotros diferentes productos. Y finalmente se optó por Mapeantic Colabile, que es el mortero que habíamos visto de cal, completamente exento de cemento y fluido, para aplicarlo por vertido, que hemos visto. Aquí se ven algunas pruebas que se realizaron para ver la consistencia del producto. Yo creo que la fase constructiva se aprecia bastante bien. Esta es la prueba del cono de Abrams, en la que se mide la consistencia de la torta resultante. También se hicieron otras pruebas de resistencia y el producto se vertía en los encofrados para darle esa forma troncocónica al reboque armado. Aquí se va extendiendo el producto. No es autonivelante, por lo que hay que ir ayudándolo. Y este sería el resultado final, ya con el refuerzo, con los encofrados realizados y el refuerzo, el mortero vertido dentro de los encofrados y el refuerzo realizado. Bien, este es el aspecto final de la cubierta una vez finalizada. Desde el exterior del edificio es imposible ver la actuación realizada en la cubierta. Bien, pues pasamos al otro sistema de refuerzo. Este se utiliza menos, a no ser que reforcéis estructuras de geometría compleja. Es un sistema ideado para reforzar a cortante de difícil geometría o para reforzar antesismos. Es un sistema parecido al anterior, pero tiene algunos matices. En este caso, tenemos una malla de color negro con un apresto incorporado de fibra de vidrio. Se incrementa la resistencia mecánica sin aumentar la masa, porque estamos hablando de unos 28 o 30 kilos por metro cuadrado, que viene a ser casi lo mismo que un revoco normal. Y no aumentamos la rigidez de la estructura, porque utilizamos morteros y mallas dúctiles, con un espesor muy reducido, en torno a los 15 milímetros. El éxito del sistema se basa en su elevada adhesión al soporte, que funciona por adherencia. Aquí se muestran las intervenciones más habituales del refuerzo con el sistema CRM, en este caso estructuras de albañilería. Perdón, CRM no, FRCM. Son el refuerzo frente a acciones fuera de plano y en el plano de fachada, el refuerzo de arcos y bóvedas y la reparación de lesiones localizadas. Aquí tenemos un ensayo en el que el muro se somete a una compresión diagonal y lo que conseguimos es producir una rotura frágil que se suele producir por la llaga. Si vemos el mismo ensayo con el refuerzo que funciona por adherencia, al ser un sistema dúctil, ya la rotura no es frágil, sino que es una fisuración difusa y se pasa a producir un mapa de fisuras como el que veis aquí. Al estar adherido al soporte, no impide que se deslice un plano del muro sobre el otro, de manera que la estructura no colapsaría. Esta gráfica muestra cómo se modifica la curva de tensión de formación cuando se aplica un refuerzo de este tipo. En la curva inferior vemos una curva tensión de formación de un muro sin reforzar.
Vemos que la tensión va aumentando hasta que llega un momento en el que se produce una fractura frágil. Si reforzamos con el sistema a una cara o a dos caras, se observa que por un lado aumenta considerablemente la resistencia que puede soportar el muro y por el otro lado, cuando se produce una deformación del material antes de la fractura, que sería la parte de la gráfica con una suave pendiente decreciente, aumenta considerablemente la ductilidad de las estructuras. En este caso, el sistema está formado básicamente por dos elementos, una malla con un apresto especial y un mortero inorgánico que puede ser base cal o cemento fibroreforzados con fibra de vidrio. Estas fibras son perfectamente visibles, yo creo que se aprecia en la foto. La función de estas fibras contenidas en el mortero es darle esa resistencia de 15-25 megapascales que estamos diciendo. Aunque existen mallas de fibra de carbono y basalto, las que se utilizan habitualmente en el 90% de los casos son de fibra de vidrio. Como podréis comprobar en la imagen, el color de la misma es negro, lejos del color plata que suelen tener este tipo de fibras. Es de color negro debido al apresto especial que os comentaba, con el que está tratada y que permite dos cosas. Lo primero, que mantenga la forma de cuadrícula para que la orientación de la malla sea siempre la misma y que cuando entre en contacto con la humedad del mortero se descomponga, ¿no? Y actúe como un promotor de adherencia entre el mortero y la fibra, de forma que cuando el sistema ya esté fraguado funcione de manera monolítica. Lo que se pretende con este sistema es que haya una adherencia perfecta entre el mortero y la malla, de ahí que lleve ese tratamiento previo. Y tenemos dos gramajes diferentes de fibra de vidrio en función de las solicitaciones del proyecto. Normalmente la primera se utiliza para realizar refuerzos locales, como podría ser el cosido de una grieta, y la segunda para reforzar de forma generalizada. Los morteros que pueden ser en base de cemento cal tienen ciertas particularidades. Tendrían una elevada adhesión al soporte porque vamos a hacer un refuerzo de albañilería, pero no vamos a poner conectores. El 100% de la superficie queda conectada al soporte y transmite, por lo tanto, los esfuerzos. Tendrían un bajo módulo elástico, es lo suyo cuando el soporte tiene módulos elásticos bajos también, como es la albañilería, de manera que existe compatibilidad de deformaciones. También tendría una elevada resistencia a la flexión. Vamos a hacer un refuerzo que lo que tiene es que ser capaz de resistir tracciones. La resistencia a tracción y flexión van íntimamente unidas. Tendría también compatibilidad físico-química con el soporte. Muchas veces estos soportes de albañilería contienen sulfatos o restos de yeso. Si ponemos en contacto un aglomerante cementoso con restos de yeso, se nos puede producir etringita, que son sales expansivas, y nos puede desprender ese revoco. Para evitar esto, nuestros morteros tienen reacción puzolánica a base de microsílice. Esto hace que sean resistentes al ataque de los sulfatos. Y finalmente es impermeable al agua, pero son permeables al vapor de agua. De forma que si hacemos un refuerzo de toda una bóveda, no tendremos por qué tener miedo de que se produzcan condensaciones y al descubierto sería impermeable el soporte. Y va fibrorefuerzo. Y estos serían los dos tipos de mortero según su composición, mortero de cal o mortero de cemento. La resistencia y el módulo elástico difieren un poco. El mortero de cemento tiene valores más altos. Si tenéis riesgo de que haya yesos en el soporte, trabajad directamente con un mortero de cal. Y a nivel de costes, yo creo que son sistemas similares. Con esto el sistema estaría terminado. Bien, pero ¿qué pasa si tenemos que reforzar a compresión con este sistema? Que el refuerzo al final estaría comprometido a la adherencia que existe entre el mortero y el muro. Inicialmente este sistema no contempla necesariamente una conexión al soporte, pero si reforzamos a compresión con este sistema es conveniente que conectemos el revoque al muro. También cuando estamos conectando elementos de diferente geometría o que se encuentren en diferente plano. Las imágenes que veis en la diapositiva corresponden a lo que nosotros denominamos fiocos, ¿no? Flecos, que son unos elementos que nos permiten realizar anclajes a medida. Estas cuerdas de fibra, que al final son cuerdas, que pueden ser de carbono o vidrio, se presentan envueltas en una malla y en una longitud de suministro de 25 metros para que se puedan cortar a la medida que se necesite según el espesor del muro. Una vez cortada, se rigidiza una de las partes de forma que se crea como una especie de chincheta, donde la parte rígida se empotraría en el muro y la parte flexible nos permite formar como una especie de flor, una vez aplicada la primera capa de mortero y embebida la malla, creando de esta forma la conexión que se necesitaría. ¿Y por qué se utilizan estos fiocos y no los conectores del sistema anterior?
porque como habéis visto, los otros conectores necesitan alrededor de 3 centímetros de revoque para quedar cubiertos y estos, en cambio, ocupan mucho menos espesor, por lo tanto, en este sistema se podrían implementar. Si reforzamos a compresión, tenemos que hacer lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Colocar los conectores a una razón de 4 o 5 por metro cuadrado y asegurarnos que penetran hasta los 2/3 del muro, tanto si se trabaja a una cara como a dos. La forma de aplicación también es similar a la anterior. Realizamos las perforaciones, aspiramos a continuación el polvo generado con las herramientas adecuadas e insertamos unos tubos temporales para posteriormente insertar los fiocos. Por otro lado, tendríamos que preparar esos fiocos, que como os he dicho, se suministran en rollos de 25 metros. Los cortamos a la medida requerida, por lo tanto, los rigidizamos con unas resinas específicas, se cortan, se introducen en resina y después se introducen en ARI. Y de esta forma, cuando se hayan secado, ya tenemos una parte rígida. Hemos generado una especie de plumero o de chincheta, como queréis llamarlo. Y con los fiocos preparados, humectamos la superficie y, si fuera necesario, consolidamos el soporte con el fijador de polvo que hemos comentado al principio. Y a continuación ya empezaríamos con el refuerzo propiamente dicho, ¿no? Damos esa primera capa en torno al centímetro de espesor con un mortero bicomponente, Planitop HDM, que será restauro o maxi en función de si es de cal o cemento respectivamente, y seguidamente colocamos la malla de fibra de vidrio. En este punto retiramos los tubos provisionales que hemos colocado inicialmente e introducimos la parte rígida de los fiocos a modo de anclaje, para a continuación abrir la parte flexible que queda fuera en forma de flor sobre el revoque, con una previa aplicación de un estuco epoxídico. Y finalmente lo que se haría sería aplicar la segunda capa del mortero sobre la malla y los fiocos. Los usos más habituales son el refuerzo de bóvedas y muros, tal y como hemos visto, porque se adapta muy bien a la geometría que tengamos. A la derecha, por ejemplo, están haciendo el enfajado de un muro o de una pilastra. Pero otro de los usos que tiene este sistema es la conexión de muros a tabiques como protección frente a sismo, de la forma que veis aquí. Bueno, vamos a ver una serie de ejemplos. En este caso sería una rehabilitación de una iglesia del siglo XVI, San Jerónimo de Baza, que había resultado dañada después de varios siglos expuesta a las acciones bélicas, movimientos sísmicos y degradación natural del edificio final. Aquí se ve el inicio de la obra con la colocación de andamios y esta sería la vista de las bóvedas bajo cubierta. Esta es la imagen que hemos visto al principio, donde se aprecia que la bóveda está rota. Debido al gran deterioro y al estado de las partes más importantes de la iglesia, se procedió al apuntalamiento de la bóveda y al apuntalamiento de muros. Gran parte de la zona interior se tuvo que apuntalar con puntales y se colocaron andamios para poder acceder a las bóvedas, sobre todo en la zona del altar de la iglesia, que veis aquí. Debido al gran deterioro, se tuvo que intervenir de esta manera. Lo primero que se hizo fue sanear el soporte hasta llegar a la parte de plementería de ladrillo para poder hacer una valoración del estado de la misma. Una vez que se llega a la plementería, se colocan refuerzos en las zonas de los nervios, que es la zona de concentración de tensiones, en este caso con una malla de mayor resistencia, la G220 con mortero de cal. Y para conectar el intra-2 con el extra-2 de la bóveda se colocarían estos fiocos abiertos a forma de remache. Y también se utilizan estos fiocos para conectar esa bóveda ya reforzada a los muros, porque otro problema que suele haber en estas intervenciones es que los hastiales se abren y la bóveda se separa. Esto es el aspecto que tienen las bóvedas una vez finalizada la intervención y este sería el aspecto final. En esta iglesia también se tuvo que realizar una consolidación interna con la hinchada de cal, la Mapeantic I que habíamos visto, realizando inyecciones en los muros. Primero colocamos los inyectores, dejamos caer el producto por gravedad, no tiene nada más. Ya ves que está utilizando una regadera, es muy fácil de aplicar. Y este es un caso un poco particular porque es una obra nueva que también se tuvo que reforzar con este sistema al final. Era una casa recién construida, pero que se asentó sobre un terreno con arcillas expansivas. Una vez construida la vivienda se produjo un régimen de lluvias muy importante y de repente se dieron cuenta de que la casa había levitado como medio metro, se había elevado y había vuelto a caer.
Al desplazarse tanto, se produjo una fisuración continua en toda la superficie. En la foto podéis apreciar alguna de esas fisuras. En este caso también se produce principalmente por las llagas, pero también veis que hay ladrillos afectados. Primero se reforzó la cimentación realizando micropilotes para estabilizar la estructura y a continuación lo que se hizo fue revocar las paredes con este sistema que hemos visto en toda su continuidad. ¿Qué conseguían de esta forma? Pues poder atar todos los paramentos. Después de realizar el revoque, se recubrió con un mortero de enlucido en capa fina, el Planito 200 se llama, y finalmente se dio un acabado con pintura elástica muy flexible, elastocolor pintura, que sirve para prevenir la microfisuración que pudiera tener, porque tiene muy buen puenteo de fisuras. Y otra aplicación de este tipo de sistemas es la rehabilitación industrial. Hay muchas chimeneas que son bienes de interés cultural o local y que hay que conservarlas. En este caso era una chimenea en Agost, que es provincia de Alicante, una zona con mucha tradición en la fabricación de ladrillo y de cerámica. En cuanto a su definición geométrica, tenía una base de sección cuadrada y un fuste octogonal, que en total sumaban 25 metros de altura. Está construida íntegramente por fábrica de ladrillo cerámico y presenta un desplome importante de la coronación y una grieta vertical pasante que en total tenía más de 12 metros de longitud. Esta grieta discurría tanto a través de las unidades de ladrillo como del propio mortero, fisurando indistintamente ambos materiales. Por último, durante la inspección visual se detectaron otra pequeña familia de fisuras de menor envergadura, producidas principalmente por un deterioro del mortero de agarre. Se pretendía reparar primero la chimenea para a continuación reforzarla y así impedir los movimientos debidos a la acción del viento y darle mayor estabilidad. El proyecto de restauración de la chimenea consistió en la reparación de la grieta principal, el rejuntado de juntas y también el establecimiento de un sistema estructural para absorber los problemas de flexión, tanto en la zona exterior como en el interior de la chimenea. Por el exterior se rejuntaron las llagas, como vemos aquí, con morteros de albañilería y se consolidó la zona agrietada con Mape Antic I. La intervención en el interior consistió en una aplicación del mismo refuerzo estructural armado en toda la superficie, complementada con el refuerzo longitudinal superpuesto de láminas de fibra de carbono adheridas. Lo que se hizo en primer lugar fue limpiar el polvo y suciedad y se prepararon las superficies para garantizar una óptima adherencia del material de refuerzo. Y en segundo lugar se procedió a la aplicación del sistema que hemos visto. Una vez reforzada toda la chimenea, para estabilizarla y que se comportara de manera monolítica, lo que hicieron fue reforzar con fibra de carbono. Aquí se ven las láminas que se instalaron sobre el refuerzo armado, una vez que se hubo secado completamente. Eran 8 láminas longitudinales de refuerzo de fibra de carbono preimpregnadas con resina epoxídica. Son láminas pultrusas. Y se adhieren al soporte mediante un adhesivo epoxídico para encolados estructurales, coincidiendo con cada una de las caras de la chimenea. Y por último se aplicaron bandas horizontales con aproximadamente 1 metro de separación entre ellas, que funcionaban a modo de cinchos. Otra intervención muy particular es el pabellón de San Rafael en Barcelona por el procedimiento de ejecución empleado, utilizando una combinación de materiales tradicionales y de nueva generación. Se trataba de una cúpula tabicada de doble hoja. La geometría de cada una de las hojas varía sensiblemente, de manera que la hoja interior tiene una forma hemisférica, mientras que la piel exterior está construida mediante cuatro casquetes esféricos, delimitados lateralmente por unos perfiles metálicos de tipo T que nacen del anillo de tracciones inferior, común a las dos cúpulas y ejecutado con un perfil tipo IPN. Y se remataba superiormente por otro perfil IPN a manera de anillo de compresiones. Este anillo superior nace de una estructura secundaria de perfiles SEM, que ayuda a soportar el remate de piedra que corona la cúpula. Una vez analizado el proyecto original y viendo el estado de conservación de la cúpula, se constató que los problemas estaban relacionados con el deterioro por oxidación de los perfiles que hemos comentado, de armazón de los 4 casquetes de la piel exterior, así como del perfil del anillo de tracciones. El revestimiento de la piel exterior está formado por unas escamas de cerámica vidriada, que a causa de la oxidación de la estructura metálica se habían producido filtraciones e incluso la rotura, como veis, de algunas de las escamas. Y a su vez el interior es de azulejo decorado y también presentaba las mismas patologías.
Se optó por desarrollar una actuación de restauración de las dos pilas de la cúpula, donde se utilizaban sistemas de refuerzo estructural compuesto, los que hemos visto de FRG de MAPEI, no tanto por el valor resistente que se debía conseguir, sino más bien por la maniobrabilidad, la adaptabilidad a las superficies curvas y el bajo espesor de la solución de refuerzo, así como la compatibilidad con los materiales de acabado exterior. Además, el proyecto planteaba unas perforaciones en la cúpula para poder colocar unos perfiles metálicos que debían de estar anclados a los pórticos de apuntalamiento interior. A mediados de 2012 se planteó el proyecto de restauración definitivo, tras una actuación de urgencia, que es la que vemos aquí, previa con una subestructura metálica auxiliar como soporte interior de la cúpula. Lo primero que se hizo fue retirar las escamas cerámicas para ver en qué estado se encontraba el soporte, y a continuación se descubrieron las armaduras y se vio que estaban oxidadas, como ya se temía. La intervención se hizo por esos gajos porque las armaduras dividían la cúpula en 8 gajos. En cada una de estas secciones se procedió a la colocación de unas franjas de malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. De esta manera lo que se pretendía era controlar las posibles tracciones que pudieran aparecer en la cerámica en el momento en que los perfiles fueran retirados. Y se optó por la sustitución de los perfiles originales por tramos. Para ello fue necesario utilizar un perfil a manera de bypass que garantizaba la continuidad del anillo de tracciones inferior, mientras que se procedía al cambio. Y se colocaron los nuevos perfiles metálicos en acero inoxidable, imprimados con una pintura epoxídica. Las uniones entre los diversos tramos de los perfiles se resolvieron mediante fijaciones atornilladas para minimizar el riesgo de que aparecieran esfuerzos asociados a los trabajos de soldadura. Una vez finalizado el procedimiento, se cubría el perfil con el revoque armado, de tal manera que la malla quedase solapada con la colocada anteriormente en cada sección. Y una vez finalizada la intervención de refuerzo, se aplicó una membrana impermeable. También es de MAPEI, pero en este caso es un producto cementoso, no el impermeabilizante en base cal que hemos visto. Y las escamas se adherieron con adhesivo específico para la colocación de esa cerámica concreta. Y este fue el estado final de la intervención. En este caso que os traigo, se trata de una bóveda de mampostería, una iglesia románica, que está situada en el pueblo de Pont de Vilomara, cerca de Manresa. El soporte estaba muy deteriorado y se protegió de la lluvia con una cubierta provisional, que se ve aquí. La característica más peculiar es que estos elementos, esta bóveda de mampostería era muy irregular, por lo que se tuvo que hacer una preconsolidación y regularización de la bóveda con el mortero resistente a las sales que hemos dicho, de elevada adherencia y gran resistencia mecánica, MAPEI antigrinzado. Una vez regularizado el estrados de la bóveda, se rellenaron las grietas mediante las inyecciones de lechada que hemos visto, MAPEI Antic-I, y finalmente se realizó el refuerzo de la bóveda con el sistema que hemos visto, Planitop HDM Restauro y malla de fibra de vidrio. En este caso los muros de coronación estaban muy deteriorados y el arquitecto decidió poner una viga de borde de hormigón armado, y lo que hizo fue realizar conexiones con el refuerzo de la bóveda mediante fiocos metálicos en esta ocasión, que también tienen una resistencia cortante. Podéis ver la armadura de la viga de borde antes de realizar el hormigonado. En la foto de la derecha vemos cómo se estaban realizando los taladros. Se elimina el polvo mediante soplado y se imprima el agujero realizado con una resina. Aquí se ve el vertido de la resina en los taladros. Y en la foto de la derecha los fiocos metálicos ya empotrados en el soporte. El enarenado, que se necesita con resina en fresco y se espera para que se queden fijados. Después se realiza la conexión en sí, abriendo el fioco en aspa y la colocación sobre el estuco epoxídico en fresco. Y aquí se ven los fiocos extendidos y con la resina en fresco se realiza el enarenado para promover la posterior adherencia del mortero. Este sería el aspecto final de la intervención. Y finalmente, a modo de epílogo, pasaríamos a ver el cosido de grietas, ya que es una lesión que al final es muy habitual en mampostería. Hay distintas técnicas para realizar los cosidos. Esta es un poco más novedosa, por eso la he puesto la primera. Se utilizan para ello barras helicoidales de acero inoxidable, que nos permite realizar el cosido de tal manera que apenas se aprecie la intervención. Antes se utilizaban grapas que, además de que visualmente afectaban mucho, concentraban las tensiones en los puntos de anclaje, lo que en muchas ocasiones originaba a su vez nuevas grietas.
En este caso se realizan las perforaciones de forma oblicua a la grieta y al tresbolillo para repartir mejor las tensiones. Para finalizar se taparía el agujero para protegerlo de la humedad y ya estaría hecho el refuerzo. Y luego la grieta se puede sellar o no, normalmente siempre se sella. Aquí estaría el esquema de cómo se reparten las varillas a lo largo de la grieta. Las ventajas del sistema es que es inoxidable, porque es un acero preparado incluso para exposición marina y sobre todo no se ve, la apariencia estética se mantendría. Y otra forma de reparar grietas, como hemos visto con los ejemplos anteriores, es realizar un revoque armado con el sistema de bajo espesor, colocando la malla longitudinalmente a la grieta y cubriendo al menos 30 centímetros a cada lado de la misma. Aquí veis un caso de refuerzo de una fachada del Casal d'Enfranges en Barcelona, y este sería el detalle de la fachada fisurada con testigos. En principio la estructura estaba estabilizada y se reforzó con el revoque compuesto de malla Mapegrid G220 y el mortero Planetop HDM Maxi. Y este sería el aspecto final. Otra forma de reparar grietas es hacer cosidos con tubos de fibra de carbono, y en este caso se realizó en una iglesia y se eligieron unos tubos de fibra de carbono que no tienen problemas de oxidación. Son unos tubos que van con un tapón, que sería la válvula de entrada para realizar la inyección de relleno con un mortero de cal, y también llevan una válvula antirretorno. ¿Cómo se realiza? Muy fácil. Tomamos la medida, se retira el plástico que tiene de protección y se impregna con resina y espolvoreo de cuarzo para promover la adherencia. Posteriormente realizamos el taladro e insertamos el tubo con el cual ya podemos inyectar directamente la lechada de cal. La cal entra por el orificio y sale, o sea, entra por el orificio y sale por el exterior y nos hace un cosido con el resto de la superficie. Son operaciones que siempre se hacen con baja presión, ya que los soportes suelen ser muy débiles. Y este es el aspecto final una vez sellada la grieta. Y ya por último, para acabar, esta técnica es más conocida, vemos el cosido con barras pultrusas de fibra de vidrio o de carbono. En este caso se embeben con resinas vinilester o resinas epoxis y nos sirve para hacer juntas armadas. O cosidos de grietas, como veis en este monumento prehistórico, es un talayot en Mallorca que estaba desboronándose y estaba apuntalado. Aquí se ve que están retirando la lámina de plástico para evitar que se engrase y un plástico protector, simplemente. Se hace la perforación, se mete la barra y se inyecta la resina. No tiene más misterio. Y bueno, con esto ya hemos terminado. Simplemente deciros que podéis entrar también en la página web de MAPEI y aquí encontraréis el manual de refuerzo estructural, donde podréis recopilar mucha más información que la que al final me daba tiempo a presentaros ahora. Esta sería la página web, pues, donde tenéis el manual de refuerzo, fichas por sistemas, DWG de cada sistema, software de cálculo y otras cosas. Este es el ejemplo de una ficha de aplicación que podéis encontrar en el manual, que están clasificadas por tipos de estructura. En cada una de estas fichas tenéis la patología, la lesión a reparar, los productos utilizados, cómo se repara e incluso detalles constructivos que son descargables para poderlos incorporar al proyecto. Aparte de esto, también tenemos un software de cálculo en Excel para poder hacer este tipo de estimaciones de refuerzo con este tipo de sistemas que hemos visto. Y esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo mi correo por si tenéis alguna duda más concreta que realizarme. Y ahora, si tenéis preguntas generales, pues estaré encantada de contestaros.